Tal como esperaba el mercado, el Banco Central no hizo cambios a su política monetaria y mantuvo la tasa de interés en 3% luego de su reunión de este jueves. Queremos analizar esta decisión y por eso nos acompaña Nathan Pincheira, economista senior de Banchile Inversiones. Nathan, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. A ver, no hay sorpresa alguna, me imagino que coinciden en esto. No, yo creo que de alguna manera el mercado ya estaba estimando esta mantención. De hecho, yo creo que estaba ya o tenía bien claro lo que podía venir incluido en el comunicado, en el sesgo, de hecho, y la grande apuesta era en cuánto le podía estar preocupando o cuán énfasis le iba a poner el Banco Central en esta situación algo más inflacionaria de lo que podríamos haber planteado en un momento. Y yo creo que en ese sentido el énfasis que le puso fue bastante, ¿no? Un párrafo casi completo. Exactamente, de hecho, para que las personas sepan, el comunicado que envió el Banco Central en su segundo párrafo menciona: la inflación de enero sorprendió al alza, recordemos que fue 0,1% cuando la mayoría del mercado esperaba que fuera negativa, destacando el alto registro del indicador subyacente, es decir, la inflación quitándole alimento y energía, que son los componentes más volátiles de la inflación. En el escenario más probable, la inflación anual se mantendrá algunos meses por sobre el límite superior del rango de tolerancia, evolución que seguirá monitoreando con especial atención el Banco Central. Es decir, están preocupados por la inflación y este veranito de San Juan, que dio, por ejemplo, la caída del petróleo con la variación de 0% en noviembre, negativa en diciembre, ya no estaría dentro de las expectativas del Banco Central. ¿Están preocupados entonces de estas nuevas presiones? Así es. Yo creo que están preocupados por algunos escenarios de riesgos que se podrían estar generando, que podrían hacer que la convergencia hacia el 3% demorara más de lo que tenían planteado en algún momento. Y en ese sentido, si quizás ya hacia el segundo trimestre se tenía casi por sentada hasta, digamos, llegar al 3%, probablemente eso podría tardar un poco más. E incluso, a pesar de que no es necesariamente el objetivo del Banco Central, digamos, por un sinnúmero de razones, lo que tiene que ver con los indicadores subyacentes, como muy bien comentabas, el IPCX, el X1, digamos, y el IPC SAE, ¿no? Quitando los elementos también bien volátiles, se encuentran en niveles bastante elevados y probablemente aquellos se demoren más en converger incluso que el IPC propiamente tal, porque digamos el IPC incluye esta baja que ha tenido el precio de los combustibles en general en el último tiempo. Pero no es una preocupación nueva, yo creo que, digamos, y a la vista de los últimos comunicados ha estado presente aquella evolución y el Banco Central en ese sentido no se ha mareado necesariamente por los datos tanto de noviembre o de diciembre que estuvieron bien influenciados por la caída del precio de los combustibles, cosa que también esperábamos que ocurriera en enero, pero tuvimos esta sorpresa de 0,4, 0,5 puntos porcentuales al alza, solamente, digamos, o que solamente fueron superados por la sorpresa que tuvimos en octubre. Así que, de hecho, yo me acuerdo de los anteriores comunicados de política monetaria, mencionaron que el Banco Central esperaba tener información más fidedigna, más concreta respecto a si esta baja en la inflación era permanente, era con fundamentos y no solamente de algo variable como era el precio del petróleo. Por lo menos acá se está confirmando esa tesis de que el Banco Central esperaba más información y ahora está teniendo respecto a que ese descenso de la inflación no era algo dentro de los fundamentales, lo que hablábamos de la inflación subyacente. Exacto. Y en ese sentido, de hecho, uno podría hacer el símil respecto a lo que tuvimos hace un poquito menos de un año, cuando teníamos la inflación subiendo por un precio del petróleo que estaba incrementándose, un tipo de cambio que se estaba depreciando, y sin embargo el Banco Central empezó a recortar o seguía recortando la tasa de interés porque tenía, digamos, un cierto grado de certeza de que aquello era solamente relacionado a estos precios o a estos componentes más bien volátiles y no necesariamente alguna presión subyacente que pudiese poner en riesgo su meta del 3% en el corto plazo. Claro, evidentemente después los precios se fueron bastante por sobre aquello porque tuvimos un tipo de cambio que se depreció 20% en el año, cosa que no esperaba nadie en ese momento, digamos, y tuvimos ese desanclaje. Pero de alguna manera las expectativas entre 12 y 24 meses siguen, me parece a mí, ancladas en las distintas encuestas. El tema es cuánto se van a demorar el timing y cómo estos pequeños brotes de riesgo se empiezan a plantear sobre nuestra economía y pareciera que no se están terminando. Nathan, para que la gente en su casa también lo entienda, ¿cuál es el factor principal entonces que está viendo el Banco Central en el tema de la inflación? ¿Es el dólar y también
algunos sectores económicos, como por ejemplo el retail, que todavía no han traspasado completamente a precio el aumento del tipo de cambio, es decir, la depreciación del peso chileno frente al dólar en los últimos meses. ¿Ese es el punto más relevante? Yo creo que es una combinación de ambos. ¿Por qué? Primero, efectivamente, tuvimos el año pasado, como dije recién, una depreciación importante del tipo de cambio que probablemente no se haya traspasado uno a uno, no a precios, por diversas razones. Primero, porque no necesariamente se puede, ¿no? Hay un negocio, digamos, un proceso de negociación que se hace entre empresarios y consumidores y hay un precio ahí que no se puede traspasar necesariamente. Y lo segundo tiene que ver porque empiezan a contraer los márgenes y hay ciertos precios que se pueden atrasar o querer hacer de manera más gradual, los llamados costos de menú que de repente se denominan. Así que tenemos aquello por un lado. Sin embargo, por ejemplo, cuando nos vamos a la última cifra entre bienes transables y no transables, los transables son los que deberían estar más ligados al tipo de cambio, los bienes transables tienen una variación interanual menor a la que tienen los no transables. Entonces, en algún momento, esta fuerte influencia que tuvimos el año pasado, producto de este incremento del precio del petróleo, digamos, porque no nos olvidemos que el precio del petróleo solamente cae a finales del año pasado, no al principio, claro, y de la depreciación cambiaria que afecta también a otros bienes, empezó a golpear también a través de otras medidas o efectos de segunda vuelta que se denominan, también a estos otros bienes. Por lo tanto, yo creo que aquello es, por un lugar, lo que está preocupando al Banco Central. Y lo otro tiene que ver con quizás holguras que no se han generado en la cuantía que quizás nosotros habíamos esperado, y definitivamente aquello podría surgir como un riesgo a la hora de querer ir migrando ya hacia niveles del 3%. Yo creo que son estas dos cosas que el Banco Central definitivamente está mirando. Hay evidencia cualitativa al respecto. Por ejemplo, lo que está incluido en el informe de percepciones de negocio, que dice que algunos empresarios todavía tendrían espacio o les gustaría, digamos, subir sus precios. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Cuáles pueden hacerlo? Tampoco. ¿Ya lo hicieron? Bueno, muchas interrogantes que en realidad plantean o de alguna forma confirman esta necesidad del Banco Central de seguir monitoreando lo que suceda con los precios, digamos, de una manera más general de lo que lo hacía en otras ocasiones. Nathan, hablemos un poco de lo que viene a futuro. En la encuesta de expectativa económica del mes pasado, el mercado había un consenso en que se esperaban 2 recortes a la tasa de política monetaria durante 2015 para que cerrara en 2,5%. En la última, que conocimos el martes, el mercado un poco moderó esa expectativa y espera solamente un recorte de tasa a 2,75%. Con esta decisión, con lo que estábamos hablando de las perspectivas de inflación, ¿tú cuál crees que puede ser el derrotero que tenga el Banco Central de aquí a que termine 2015? Sí. Me parece que el movimiento que hace el mercado en ese sentido está muy influenciado por el último dato de IPC. Que vaya, digamos, en términos, ese cambio de la encuesta de expectativas de 2 a un, digamos, recorte más bien testimonial. Porque el Banco Central, si es que va a realizar algún tipo de movimiento, o digamos, van a hacer 2 o 3 recortes, o no va a hacer ninguno, ¿no? Digamos, 25 puntos base, digamos, en el margen, no van a hacer una gran diferencia, y de hecho podrían provocar problemas adicionales en términos de que si vas a hacer eso, cambias tu sesgo primero, después cambias la tasa, puedes provocar problemas de credibilidad respecto a lo que va a pasar adelante en el manejo de la política monetaria. Cambia el sesgo de su mensaje antes de hacer el cambio efectivo. Claro, entonces en realidad es o no hace ninguno o vamos con 2 recortes adicionales. Y hemos visto un poco esta dicotomía hacia el mercado, donde, por ejemplo, también la encuesta de operadores financieros, digamos, se fue hacia, o no va a esperar ningún otro recorte adicional. Los activos financieros implícitamente tampoco están esperando recortes en lo que queda del año, mientras que en el mercado las opiniones también han ido dividiéndose entre no ver ningún recorte o 2 recortes adicionales, o incluso algunos están viendo recortes adicionales a esos 2. Bueno, son sin duda cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de los meses. Lo concreto es que el Banco Central está más preocupado de la inflación de lo que estaba hace solamente un par de meses. Nathan Pincheira, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis de la decisión del Banco Central de mantener la tasa de interés en 3%, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.